Hola, hola. Bueno, buenas tardes para todos. Espero todos se encuentren súper bien. Vamos a dar inicio a nuestra competencia diaria. ¿Listo? Bienvenidos a las personas que son nuevas en esta reunión. Em, para los que son nuevos, les contamos, vamos a hacer en este momento una actividad que es la revisión de unas preguntas de NCLEX en nuestra plataforma. En la plataforma que vamos a revisar es RN NCLEX. RN NCLEX es un producto de enfermera en Estados Unidos. Y lo que normalmente hacemos es que todos los jueves nos reunimos y revisamos lo que les digo, 10 preguntitas que son aleatorias de todos los temas, revisamos un poquito de estrategia, un poquito también de tema. Entre todos participamos, buenísimo que levanten la mano, que pregunten, que opinen, que todo lo que tengan por decir lo digan, porque es la manera en que todos aprendemos. Entonces, vamos a dar inicio por acá. Un momentico. Listo. Entonces venimos acá a competencia diaria. Recuerden que las personas que son nuevas tienen un acceso gratuito de 30 días a nuestra competencia diaria. Entonces, si quieren acceder a este acceso gratuito, por favor, escríbanos un mensajito por WhatsApp. ¿Listo? Y los que hacen parte ya del programa saben que a través de esta revisión damos todos los jueves una revisión en temas generales. Entonces demos inicio por acá. No sé si hayan personas que no conozcan aún la estructura de la pregunta. Si no lo hay, recuerden que el NCLEX siempre va a ser en inglés. Nunca lo van a encontrar en español. Siempre va a ser en inglés. Muchos entramos siempre con esa premisa y ese miedo de que porque sea en inglés no lo pueda cumplir porque no tengo un nivel avanzado, porque no estoy con un nivel muy alto en mi inglés. Resulta y pasa que la mayoría que empezamos a estudiar para este examen empezamos con cero nivel de inglés, pero a medida de que uno va haciendo preguntas, va estudiando este examen, lo que se va dando cuenta es que el mismo examen le va dando a uno las herramientas en inglés. ¿Qué le va dando? Le va dando mucha terminología, le va dando mucho conocimiento, no solamente de enfermería, sino también de inglés. Entonces, si ustedes son de los que tienen miedo en empezar a estudiar, empezar precisamente pues el proceso porque no tienen un buen nivel de inglés, déjenme decirles que lo más difícil es tomar la decisión. Una vez que ustedes empiezan esas preguntas diarias, la repetición de estas preguntas, van a ver que en las mismas preguntas ustedes empiezan a ver como que las preguntas, las palabras se repiten mucho y eso lo único que va a hacer es generarles a ustedes muchísimo más conocimiento en inglés. Empecemos por acá. Veamos que la enfermera, en este caso, ¿cierto? Está cuidando a un cliente quien experimenta un estatus epiléptico. Y este no tiene un acceso venoso periférico. Este es lo que siempre les digo, es la primera parte de la pregunta. Esta primera parte es el contexto, es nuestro contexto, ¿listo? Y ya la segunda parte de la pregunta hace parte más que todo de lo que el examen quiere que yo responda. Entonces la segunda parte me dice que cuál de las siguientes acciones debe tomar de primeras la enfermera. Otra cosa que siempre les digo, identifiquen la palabra clave, ¿cierto? Identificar la palabra clave me ayuda a mí a definir precisamente qué es lo que me están preguntando. Cuando tengo una palabra clave como tomar primero, ¿cierto? Quiere decir que es una pregunta de priorización. Priorización. Entonces, cuando tengo una pregunta de priorización, casi siempre, en el NCLEX no existen los absolutos, casi siempre todas las opciones son posibles. Todas las opciones son posibles, pero hay una que debo hacer inmediatamente. Hay una que debo hacer inmediatamente porque está afectando a mi paciente. ¿Listo? La principal.
Entonces, el contexto es que tenemos un paciente en estatus epiléptico sin acceso venoso periférico y ¿qué le hago primero? Hablemos un poquito del estatus epiléptico y hablamos de que es precisamente una presentación de ¿qué? De convulsiones por más de 5 minutos, ¿cierto? Una convulsión que tenga una duración de más de 5 minutos o 2 convulsiones consecutivas en la que no haya recuperación del estado de conciencia. Eso es un estatus epiléptico, convulsiones mioclónicas, ¿cierto? En el que el paciente, uno empieza a tomarle el tiempo y dura más de 5 minutos y otra o son consecutivas y no hay recuperación del estado de la conciencia. Son una emergencia, ¿cierto? A diferencia de una convulsión que no es un estatus convulsivo, son una emergencia. Porque, ¿qué quiere decir? Que 5 minutos o bastante tiempo el paciente está con la disminución de oxígeno en el cerebro, o sea que está haciendo ¿qué? Una hipoxia. Por eso es súper importante solucionar un estatus convulsivo y por eso es importante acudir a emergencias si el paciente no está en emergencias. Entonces, ya teniendo esto, me dice que cuál es la prioridad. Administrar diazepam rectal, transportar al cliente a un TAC, obtener una muestra de sangre con un conteo de sangre completo o chequear si el cliente tiene rigidez nucal o signo de Brunzinski. ¿Cuál sería la prioridad, chicos? Administrar diazepam rectal. Muy bien. ¿Nata? Pues Natalia, ¿cierto? Sí, nunca Ya lo ves. olvidaré porque fue mi primera reanimación que tuve y entró una niña convulsionando con exactamente un estatus epiléptico y tocó administrárselo rectal. Muy bien, Nata. La prioridad es la benzodiazepina. ¿Qué pasa, chicos? Que el NCLEX, ven, yo que estoy escribiendo, que el NCLEX les va a poner trampitas. Entonces, esto estaba como fácil, pero acá les pudo haber colocado, darle el medicamento anticonvulsivo, tomarles el nivel del anticonvulsivo de manera sérica, ¿sí? Y lo principal que debemos saber es que el anticonvulsivo se administra, como lo dice su nombre, antes de convulsionar, ¿cierto? Entonces, si mi paciente está convulsionando, el anticonvulsivo no me sirve de nada. Lo único que me detiene la convulsión es una benzodiazepina, ¿cierto? Que activa pues estos receptores GABA en el cerebro y al activarlos lo que va a generar es una disminución, una disminución de esa excitación del sistema nervioso central. Lo que va a generar es un estado de calma, un estado de relajación. También puede llegar hasta sedar, ¿cierto? Es un sedante hipnótico. Entonces, lo primero siempre en una convulsión, en un estatus convulsivo, es colocarle la benzodiazepina porque es lo que detiene en el momento la convulsión. ¿Listo? Transportar al paciente al TAC sí puede ser importante, ¿cierto? Un paciente pues con convulsiones, de pronto un TAC me ayuda a mirar qué es lo que le está pasando, pero no es prioritario, ¿cierto? Esto hace parte de la valoración y hay una estrategia que se llama Assessment versus Implementation. Aquí el assessment yo ya lo tengo. El paciente tiene un estatus epiléptico y no tiene un acceso venoso. No puedo decir, ay, pues lo primero que hago es colocarle un acceso venoso porque el paciente está inestable y no voy a poder coger la vía. La vía rectal es una vía pues que también que está muy, ¿cómo se dice? Vascularizada. Vascularizada y también va a tener una absorción rápida, quizá no tan rápida como un acceso venoso, pero sí va a ser rápido, ¿listo? Sí me va a actuar rápido. Obtener un espécimen de sangre para un conteo de sangre completo.
También va a ser importante mirar a ver si es que el paciente está infectado, que está haciendo una meningitis y que quizá por eso es que el paciente está convulsionando. Pero no es la prioridad porque hace parte de la valoración. Necesito implementar algo porque el paciente está en emergencia. Mirar la rigidez nucal y signo de Brunzinski. Valoración. Esta valoración que me mira si mi paciente tiene meningitis. Signos claves del meningitis. Brunzinski. Bueno, no, este no es clave. Signos claves de la meningitis. Rigidez nucal, dolor de cabeza y fiebre. ¿Listo? Importante, sí, el paciente puede llegar a convulsionar, pero no me evita que se me complique el paciente. Lo único que me lo evita es administrar la benzodiazepina. En este caso, el diazepam. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Podríamos contar también con la fotofobia para un síntoma primordial o no? Perdóname, no entendí. O sea, ¿la fotofobia también podría ser considerado un síntoma característica o no? No, característicos, la rigidez, el dolor de cabeza y la fiebre, esos tres, Ok. de la meningitis. Y lo primero que le hacen a la meningitis, ¿qué es? Cuando ustedes sospechan de un paciente con meningitis. Aislamiento. ¿Qué? ¿Qué es lo primero? Yo digo que aislamiento. Bueno, Aislarlo, muy bien. Es lo primero que hago con mi paciente. Ahí prima la seguridad de toda la escena, ¿cierto? Ustedes como personal, demás pacientes, antes que la fisiología. Bien. ¿Cuál hallazgo es una respuesta terapéutica de levodopa-carbidopa en un paciente que tiene la enfermedad de Parkinson? A, disminuye temblores. B, mejora el excesivo babeo. C, reduce la actividad convulsiva. O D, mejora la espasticidad muscular. ¿Cuál es? La la A. disminuye los temblores. ¿Qué hace el levodopa-carbidopa? Aumenta los niveles de Dopamina. dopamina. ¿Y qué tenemos en el Parkinson? Una disminución en la dopamina. Entonces, al aumentar los niveles de dopamina, va a mejorarme temblores, ¿cierto? Va a mejorarme la bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? ¿Quién me dice? No es lo mismo, exacto, como los movimientos. No, son movimientos como que se hacen retardados. Vamos a ver un paciente aquí con bradicinesia en YouTube. Acá. Quisiera mostrarles un paciente con... Se dificulta, ¿cierto? Hacer una actividad por el temblor y precisamente como que el movimiento queda retardado. Bien, entonces nos disminuye los temblores. Mejora la espasticidad muscular. ¿Qué dicen de eso? Nada ayuda en la espasticidad muscular, ayuda precisamente en el manejo de esos temblores. Reduce la actividad convulsiva, tampoco, no ayuda nada en actividad convulsiva. Mejora el exceso del babeo, sí, el babeo es algo que se caracteriza, un síntoma característico del Parkinson,
pero este medicamento no ayuda en absolutamente nada de esto. Cuidados importantes que debo tener con este levodopa carbodopa para el NCLEX: no suspender abruptamente, ¿listo? Y también otro cuidado importante es pedirle al paciente que se levante de la cama a sentado y de sentado a parado, porque genera un efecto secundario que es la hipotensión ortostática. Entonces, la hipotensión ortostática es que cuando el paciente se coloca de pie, inmediatamente se nos bajan las cifras tensionales, el paciente se me cae. Por lo tanto, debe hacerlo en diferentes estadios: levantarse despacio, sentarse, luego de sentarse, sí, colocarse de pie. Bien. Estamos preparando a un cliente para una toracentesis. ¿Qué posición es la más preferida para dar seguridad y valorar el espacio pleural? ¿Toracentesis qué es? ¿Qué es la toracentesis? Es cuando sacan líquido del tórax. Es la inserción de una aguja, ¿cierto?, en el espacio pleural con diferentes finalidades. Una, como dijo Natalia, es sacar líquido del espacio pleural con el fin de evaluar ese líquido, para evaluar el líquido pleural, también para mirar si hay algún tipo de crecimiento bacteriano, ¿listo? Pero lo que se hace principalmente es para extraer pues, líquido. Cuando hay un derrame pleural, por ejemplo, también eso nos ayuda. También en algún momento también se puede ayudar para solucionar el neumotórax, pero hay que ver muy bien la clínica del neumotórax. Pero principalmente eso es la toracentesis, ¿cierto? Acceder al espacio pleural. Entonces veamos cuál sería la mejor manera de acceder a ese espacio pleural. Sentado, como recostado sobre una tabla de una mesita con los pies apoyados. B, totalmente acostado plano sobre el sitio no afectado con la cabeza totalmente plana. En prono, con los dos brazos extendidos por encima de la cabeza. O acostado hacia el lado afectado con la cabecera de la cama elevada a 45 grados. ¿Cuál sería la mejor manera de acceder a ese espacio pleural? Imagínense al paciente. ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que la D para mí. Acostado sobre el lado afectado con la cabeza elevada a 45 grados. No, porque no hay ¿Podría, ya nada. Podría ser la C. ¿Podrías repetir, por favor, la C? En prono, con los dos brazos extendidos sobre la cabeza. Creo que la C, si no me equivoco. No, Bueno, ¿Quién para dice mí que según es con el lado afectado, o sea, del lado no afectado sobre la cama, pero creo que era 45 grados, entonces no sé, estoy confundida. van a ver esto y van a caer en cuenta de cómo se hace una toracentesis, en qué posición? Y no se les puede olvidar porque es una pregunta súper importante. Sentado con los brazos o como posicionado sobre una mesa y con las piernas soportadas. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es generar que se abran las costillas y que haya una mejor, como un mejor ingreso hacia el espacio pleural. ¿Qué pasa? Que si se acuesta hacia el lado no afectado, ¿cierto? Lo que va a generar es que no se abren las costillas. Al no abrirse las costillas no hay acceso a ese espacio pleural. En prono tampoco, no hay una... Es, por ejemplo, como cuando vamos a colocar una epidural, necesito tener la zona expuesta, muy expuesta. Y la manera de exponerla es que la persona se agache, ¿cierto? Y como que exponga sus vértebras hacia abajo y de esta manera se abra y pueda uno acceder a esta zona.
Y de igual manera pasa en la toracentesis, ¿listo? Lo que necesitamos es que se expandan esos espacios intercostales y que de alguna manera pues nos dé más espacio para poder meter la aguja y definitivamente ingresar a la parte pleural. Las otras posiciones que generarían, por ejemplo, prono, que todos los órganos se vayan hacia arriba y que sea más difícil acceder, ¿sí? Hacia un lado también, que los órganos se bajen, hacia el otro, hacia el lado afectado, pues no, ¿cómo hago? ¿Cómo accedo por debajo de la cama? Entonces, que no se les olvide nunca, para una toracentesis la posición es sentado sobre una mesita y con los pies apoyados. Bien. La enfermera está cuidando a un paciente que tiene una intoxicación por opiáceos, ¿cierto? Sabemos que la intoxicación por opiáceos se da por el consumo excesivo de medicamentos opiáceos, como ¿cuáles son los medicamentos opiáceos? Morfina, Morfina, hidromorfona, ¿cierto? Y que el efecto secundario principal de estos medicamentos, ¿cuál es? Cuando se consume en exceso. Deprimen el sistema. Pierna respiratoria. Depresión respiratoria. Muy bien. La enfermera debe prepararse para administrar ¿cuál medicamento? A, tiamina, B, naloxona, C, lorazepam, D, buprenorfina. Naloxona. Naloxona. Entonces, al NCLEX le encanta preguntar los revertidores de los medicamentos. Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué medicamento me revierte la intoxicación por benzodiazepinas? Por benzoflumacenil. Por acetaminofén. N-acetilcisteína. ¿Listo? Esa parte tienen que estudiarla porque al NCLEX le encanta preguntar los medicamentos que revierten el efecto. ¿La tiamina en qué la uso? La tiamina la uso en alcohol. Pacientes alcohol. Muy bien. Abstinencia alcohólica. Súper importante, porque si no la uso en abstinencia alcohólica, ¿qué le genera al paciente? Pregunta de NCLEX. Si no uso tiamina, ¿qué genera? Una encefalopatía de Wernicke, que se me complica en una de Korsakoff. Ojo, chicos, esto lo tenemos que saber ya. Korsakoff. El lorazepam, ¿para qué lo uso? También lo puedo usar para la abstinencia alcohólica, lo puedo usar de hecho también para la abstinencia por opiáceos, pero no para la intoxicación. ¿Por qué? Porque me va a deprimir más la respiración, ¿cierto? Entonces, pues seguramente meto a mi paciente en paro. ¿La buprenorfina para qué la uso? Abstinencia por opiáceos. Ojo con este tema que ya lo hemos revisado y al NCLEX le encantan los medicamentos de salud mental y eso hace parte de los medicamentos de salud mental porque son medicamentos, pues es una enfermedad, ¿cierto? El abuso de sustancias de la salud mental. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de irme a la otra? ¿Todo claro? Ujú. Perfecto. La enfermera está valorando un cliente que tiene colitis ulcerativa, ¿cierto? Entonces, la misma palabra dice que es la colitis ulcerativa, una inflamación, ¿cierto? Del colon, que además de ser solamente inflamación, ulcera la mucosa gástrica. Y al generar úlcera en la mucosa gástrica, ¿qué sabemos que hay? Pues hay una herida abierta prácticamente, una herida abierta en el colon, herida abierta e inflamada el colon. Claro.
¿Cuál sería de los siguientes un hallazgo esperado? A, vómito en proyectil. B, frecuentes heces con sangre. C, ausencia de sonidos intestinales. O D, hematoma periumbilical. La B. B. La B, ¿cierto? Tengo una herida inflamada y sangre. Vamos a ver el vómito en proyectil. ¿De qué patología es súper característico que el NCLEX le encanta preguntarlo? Estenosis pilórica, que no se les olvide. ¿Listo? Vómito en proyectil más una masa en forma de oliva. Más que toda esta patología, ¿en qué edades hace falta? ¿En qué edades es característica? En la edad infantil. ¿Listo? Ausencia de sonidos intestinales. En la colitis ulcerativa tendría aumentados esos sonidos intestinales, ¿cierto? ¿En qué tengo ausencia de sonidos intestinales? Después de una anestesia, ¿sí? La anestesia me genera una disminución, un hilio paralítico también, ¿cierto? Este también le encanta preguntarlo al NCLEX. Hematoma periumbilical, ¿de qué es clave? Signo de Cullen. Hematoma periumbilical. Pancreatitis. En la pancreatitis vamos a encontrar dos signos súper característicos, Cullen y Gray-Turner. Cullen es un hematoma periumbilical y Gray-Turner es un hematoma en las fosas ilíacas. Son dos signos que me dicen que hay pancreatitis. Súper preguntado en el NCLEX. Hoy nos están saliendo temas súper bomba, súper preguntados y los veo como muy callados. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Están anotando las cosas que les estoy diciendo que son claves, chicos? Sí. Listo. ¿Cuál dato preoperatorio es esencial para que la enfermera monitorice cuando un paciente tiene un feocromocitoma? Perdónenme. ¿Cuál dato preoperatorio es esencial para la enfermera para monitorizar a un cliente con un feocromocitoma programado para una adrenelectomía? Entonces, feocromocitoma. ¿Qué es un feocromocitoma? Es un tumor. ¿Un tumor en dónde? Es neuroendocrino. Neuroendocrino. En los riñones. En las glándulas Glándulas suprarrenales. Y lo principal es que este tumor me genera la segregación de ¿qué? Catecolaminas. ¿Catecolaminas como cuáles? Como la adrenalina y la noradrenalina. y la noradrenalina. Y estas hermosas catecolaminas, ¿qué me hacen? Me aumentan la tensión arterial, me aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, teniendo este contexto, ¿qué le debo vigilar a un paciente antes de una cirugía? La ingesta y salida de líquidos, la glucosa, los signos vitales o la hemoglobina y el hematocrito. Los signos vitales. Los signos vitales, porque voy a tener elevado, ¿qué? La presión y la frecuencia. La presión y la frecuencia cardíaca. Muy bien, muy bien. El riesgo de experimentar un síndrome serotoninérgico incrementa cuando, ojo porque a veces nos pueden salir este tipo de abreviaciones, incrementa cuando se le da al paciente inhibidores de la recaptación de la serotonina con inhibidores de la monoaminooxidasa. El síndrome esta es
el contexto, ¿cierto? Me están diciendo y les están dando mucha información. Les están diciendo que un paciente le puede dar síndrome serotoninérgico si mezcla inhibidores de la recaptación de serotonina más IMAOs. Y eso ya lo hemos visto en clase y les he dicho que al NCLEX le encanta este tema. Además de eso, también me puede dar un síndrome serotoninérgico si mezclo inhibidores de la recaptación de la serotonina con tramadol o si lo mezclo con la hierba de San Juan, ¿cierto? Estos tres más estos inhibidores me dan síndrome serotoninérgico. Y el síndrome serotoninérgico es un síndrome que puede llegar a amenazar la vida. El síndrome serotoninérgico es mejor caracterizado por cuál de los siguientes. A, tos productiva y bradicardia. B, hipotensión y retención urinaria. C, rigidez muscular y fiebre. O D, orina en color T y constipación. La C. Rigidez, muy bien. Rigidez muscular y fiebre. La A no es porque no genera bradicardia. Recuerden que aumenta la autonomía, ¿cierto? Entonces me va a generar taquicardia. Por lo mismo, la B no es porque me va a generar hipertensión. Y también me puede llegar a generar hasta diarrea. Entonces, recuerden muy bien este síndrome serotoninérgico que lo hemos hablado muchísimo. Se va a dar el síndrome serotoninérgico cuando mezclo un IMAO con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, como la sertralina, ¿cierto? Cuando mezclo esa fluoxetina, esa sertralina, ese escitalopram o ese citalopram con tramal o con la hierba de San Juan. Ojo porque suena como si no fuera importante esa rigidez muscular y fiebre, pero el paciente puede alterarse tanto que puede llegar a generarle complicaciones graves. ¿Listo? Los dos acá, inhibidores de la recaptación de serotonina e inhibidores de la monoaminoxidasa, hacen parte de medicamentos psiquiátricos antidepresivos. Entonces, no descuiden el tema de salud mental. Miren que nos han salido muchísimos temas de salud mental. ¿Cuál test diagnóstico definitivamente confirma un diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa? A, unos rayos X, B, una broncoscopia, C, un cultivo de esputo, D, un test de piel de tuberculina. El cultivo de esputo. El único que me lo va a confirmar es el cultivo de esputo. ¿Por qué? El rayos X se debe hacer en la tuberculosis, ¿cierto? Me va a demostrar algunos cambios, cavitaciones y demás, pero no me va a mostrar si está activa, ¿cierto? ¿Qué me dice que está activa? Que haya presencia de ¿cómo se llama la bacteria de la tuberculosis? Tuberculina. No. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Que esté precisamente presente que esté presente. Unos rayos X no me va a mostrar si el Mycobacterium está presente. La broncoscopia por sí sola tampoco me lo va a mostrar. De pronto, si yo hiciera una biopsia del bronquio, pero sería un método muy complicado para confirmar una tuberculosis. Entonces, tampoco es el método que utilizaría. Y el test de tuberculina, ¿qué me va a mostrar? Si el paciente ha estado expuesto a la tuberculosis, es decir, si la tiene latente o si la tiene activa. No me va a diferenciar si está activa. El gol estándar en el diagnóstico para la tuberculosis pulmonar es el cultivo de esputo. ¿Listo? Bien. Vamos con la siguiente. Un estudiante de enfermería identifica correctamente cuál defecto es un componente de tetralogía de Fallot. Este tema sí que es bonito. Tetralogía de Fallot se compone de tetra, ¿cierto? 4 defectos. 4 defectos.
Entonces dividimos nuestro corazoncito, nuestras aurículas, nuestros ventrículos aquí abajito. Primer defecto que vamos a encontrar en la tetralogía de Fallot, una comunicación interventricular. Resulta y pasa que sabemos que el ventrículo izquierdo es más grande y por lo tanto maneja mayores presiones. Al manejar mayores presiones y tener literalmente un hueco, ¿cierto? Por gravedad, todo se me va a ir para el ventrículo derecho. Entonces tengo una acumulación de sangre, el ventrículo derecho empieza a trabajar más, ¿cierto? El corazón es un músculo. ¿Qué pasa si trabaja más? Se hipertrofia. Entonces voy a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. Segundo defecto. Entonces vamos dos defectos. Comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho. El tercer defecto sale de ese ventrículo derecho que me genera más hipertrofia y es que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho está estenosada. Entonces hay una estenosis de la arteria pulmonar. Esa estenosis de la arteria pulmonar pues va generando también que haya más sangrecita en ese ventrículo derecho y ese ventrículo derecho trabaje más y se me hipertrofie más. Entonces ese es mi tercer defecto. Y mi cuarto defecto es el acabalgamiento de la aorta. ¿Qué quiere decir? Que la aorta no sale de acá del ventrículo izquierdo, sino que sale prácticamente de la comunicación interventricular. Ese es mi cuarto defecto. Al NCLEX le gustan muchísimo hoy ha salido todo lo que le gusta al NCLEX, pero al NCLEX le gusta muchísimo las patologías cardiovasculares congénitas. ¿Listo? Entonces, ya dándoles aquí el soplete, ¿cuál sería la respuesta? Un defecto septal atrial, una regurgitación de la válvula mitral, un defecto septal ventricular o una estenosis aórtica. La C, el defecto septal ventricular. Una comunicación interventricular. Ventricular. Muy bien. ¿Les quedó clara la tetralogía de Fallot? Cardio es un tema que se me complica mucho. 4, listo. Lo vamos a dejar para revisión de tema las patologías cardiovasculares congénitas. Bueno, porque es un tema muy bonito. Gracias. Recuerden igual los 4 defectos. Comunicación interventricular, estenosis pulmonar, acabalgamiento de la aorta y hipertrofia del ventrículo derecho. Bien. La enfermera está cuidando a un cliente quien es posoperatorio después de una resección de la próstata transuretral. La enfermera planea administrar betanicol cuando el cliente reporta cuál de las siguientes manifestaciones. A, espasmos de la vejiga. B, frecuentes episodios de orina doloroso. C, dolor grave o dolor fuerte. O D, inhabilidad para eliminar. ¿Cuál es? La de la inhabilidad para orinar. Muy bien. Vamos a ver que este betanicol es un agonista colinérgico, ¿cierto? Lo que principalmente hace es que aumenta las contracciones vesicales, generando que vaciamiento vesical, vaciamiento de la vejiga. Entonces, ¿en qué me ayuda esto? Pues ayuda a hacer esto, o sea, prácticamente lo que hace es que ayuda a orinar haciendo contracciones, ¿cierto? Entonces,
me ayuda cuando el paciente no puede orinar, cuando tiene una retención urinaria no obstructiva, ¿cierto? Por eso me ayuda a eliminar. Espasmos de la vejiga. Terrible donde yo le ponga esto al paciente porque le va a generar más espasmos y le va a generar más dolor. Episodios dolorosos, no tiene efecto analgésico, ¿cierto? Y dolor, no tiene efecto analgésico ni antibacteriano aquí para episodios al dolor al orinar. Bien. ¿Cómo nos fue hoy? Hoy me fui con mucha teoría. Me demoré un poquito más. ¿Cómo nos fue? No, pero mejor, nos explicaste muchísimo más. Bueno, vemos una revisioncito chiquita de cómo estuvieron las respuestas. Estado epiléptico dice que la prioridad en un estado epiléptico es prevenir el daño cerebral. Entonces, el diazepam rectal, que es una benzodiazepina, puede ser administrado sin un acceso endovenoso para parar la convulsión. Las otras son incorrectas porque hacen parte de una valoración para la meningitis. Es importante para determinar la causa de la convulsión, pero es secundario a lo inmediato. Salvar la vida es parar la convulsión. Enfermedad de Parkinson, levodopa, carbidopa, este es el tratamiento gold estándar en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Incrementa los niveles de dopamina en el cerebro. Es un hallazgo terapéutico que mejora los signos cardinales como los temblores, las convulsiones y los temblores. Las convulsiones y la espasticidad no son característicos del Parkinson. Toracentesis, no se les puede olvidar. La posición es la posición llamada ortopneica. Esto lo que hace es que como que muestra, como que no, sprays, como expande, como que muestra, sí, expande las costillas y los espacios intercostales, permitiéndole la inserción más fácil de la aguja en el espacio pleural para drenar el fluido. Las otras posiciones no dan un acceso adecuado. Pueden generar que haya que cambie como la vía de los órganos y no promueve una expansión óptima en el tórax posterior para el procedimiento. Intoxicación por opiáceos. La naloxona, antagonista de los opiáceos, reversa los efectos amenazantes de intoxicación por opiáceos, especialmente la depresión respiratoria. La tiamina es para la abstinencia alcohólica. El lorazepam empeoraría la depresión respiratoria. La buprenorfina es usada para el manejo a largo término de desorden de uso opiáceo, no para intoxicación aguda. Colitis ulcerativa, es frecuentes con sangre, es el signo característico de la colitis, es asociado, la opción A asociada con estenosis pilórica. El hematoma periumbilical, signo de Cullen, signo de pancreatitis necrotizante. Feocromocitoma es un tumor que segrega cantidades masivas de catecolaminas, poniendo al cliente en un riesgo extremo de una crisis hipertensiva. Monitoreo de signos vitales, especialmente tensión arterial y frecuencia cardíaca, es la prioridad para prevenir una catástrofe cardiovascular. El síndrome serotoninérgico es una condición que amenaza la vida por aumento de actividad serotoninérgica, síntomas claves, fiebre, agitación, rigidez muscular, temblores. Bradicardia e hipotensión, opuesto, ¿cierto? Vamos a tener taquicardia e hipertensión. Tuberculosis pulmonar. Dice que la identificación de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, se hace precisamente con un cultivo de esputo. Es el gold estándar, el test gold estándar, para identificar el crecimiento del organismo, confirmar el diagnóstico. El test de tuberculina, los rayos X son claves sugestivas, pero no confirmatorias. Tetralogía de Fallot, compuesta por 4 defectos: defecto septal ventricular o comunicación interventricular, estenosis pulmonar, acabalgamiento de la aorta
e hipertrofia ventricular derecha. ¿Listo? Y el betanicol es un agente colinérgico usado para la retención urinaria no obstructiva, estimula la contracción de la vejiga, está indicada cuando el cliente no es capaz de eliminar. Los espasmos de la vejiga deben ser tratados con medicamentos antiespasmódicos como la oxibutina. El dolor al orinar puede indicar infección y va a requerir antibióticos. El betanecol no tiene propiedades analgésicas para el dolor. Y terminamos, chicos, nuestra sesión. ¿Cómo nos fue? Con la muda, más o menos. Yo digo que para mí acerté como un 60 o nada más. Bueno, no importa, algo es algo. Siendo sincero, como un 50%. Y me llevo más información. Muy buena Eso es información. lo importante. Cuando uno se equivoca, aprende más. En esa me confundí. Dime, En la de la toracocentesis ya me confundí. la mayoría en eso se La confunde. posición, sí, la posición. Me confundí en el sentido de que puse la B y era la A. Ajá. O sea, cuando yo hice Pero ya no se les olvida. Esperemos. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves para seguir con esta competencia diaria. Espero que les esté funcionando muchísimo para su estudio. Que tengan una feliz noche.